Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy vamos a explicar un poco sobre la mucopolisacaridosis y sus distintos tipos. Pues primero que nada, la mucopolisacaridosis son un conjunto o son un grupo de enfermedades hereditarias de carácter autosómico recesivo, las cuales suelen producir una alteración, las cuales se producen por una alteración o una mutación en distintos genes, los cuales su principal función es la de sintetizar cierto tipo de enzimas que participan en la degradación de cadenas largas de azúcares o glucosaminoglicanos. En estos casos, la mayoría de estos genes, la mayoría de las alteraciones producidas en estos genes van a generar una deficiente producción de la enzima o en algunos casos generan una producción normal de la enzima pero una estructura alterada, por lo cual esta no puede desempeñar su función. En pocas palabras, en estos casos es normal que los pacientes presenten una acumulación de glucosaminoglicanos, ya que estos no pueden ser degradados porque no hay una enzima que los degrade. Mucopolisacaridosis de tipo 1. La mucopolisacaridosis tipo 1, o también conocido como enfermedad de Hurler, es una enfermedad autosómica recesiva, la cual es causada por mutaciones en el gen IDUA o IDUA. En este caso, la enfermedad, los padres pueden ser portadores, ambos padres pueden ser portadores para esta enfermedad. Al ser una enfermedad autosómica recesiva, únicamente existe un 25% de posibilidad de que uno de los niños desarrolle la enfermedad en cada uno de los embarazos. Pero algo a tener en cuenta es que existe un 50% de probabilidades de que uno de los descendientes no presente alteraciones en los dos, no presente una alteración marcada que genere síntomas, pero sí puede generar que el paciente desarrolle mutaciones las suficientes como para poder ser considerado como un portador de la enfermedad, lo cual significa que puede transmitir la enfermedad. En este caso, la enzima afectada es la alfa-L-hidroronidasa. Se genera una deficiencia de esta enzima, lo cual genera la acumulación de glucoaminoglicanos en órganos, lo que genera daños en los órganos, como el corazón. También suele producir retraso mental. Puede presentarse de tres formas. Una forma más severa que se conoce como la Hüller, una intermedia ni tan severa ni tan leve, la cual se conoce como Hüller y Shane, y la última forma, que es la más leve, que es la que se conoce únicamente como Shane. Mucopolisacaridosis tipo 2. En la mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter es causado por una alteración en el gen IDS, por lo cual genera que los pacientes que tengan esta mutación produzcan una forma alterada de la enzima hidronato L-sulfatasa, por lo cual ellos pueden presentar una cantidad normal de la enzima, pero al encontrarse alterada su estructura, esta no va a poder generar su función, por lo cual igualmente van a presentar un déficit en la actividad de esta enzima, que es la de degradar glucosaminoglicanos. En este caso, a diferencia de la enfermedad que vimos anteriormente, en este caso, esta a pesar de que también presenta un patrón autosómico recesivo, esta se encuentra ligada al cromosoma X, lo que significa que normalmente los varones que nazcan con esta afectación, con el síndrome de Hunter, van a desarrollar manifestaciones clínicas. Sin embargo, las mujeres al presentar dos cromosomas X, existen las posibilidades, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, la paciente femenina únicamente va a ser una portadora de la mutación, o sea, la puede transmitir a sus descendientes. Sin embargo, son muy pocos los casos en los que se pueden generar manifestaciones clínicas de esta enfermedad en una mujer. Se pueden identificar dos categorías, una mucopolisacaridosis 2B, la cual se presenta en los primeros meses de vida del paciente, y una mucopolisacaridosis 2A, la cual es una forma mucho más severa que se presenta a partir de los 3 a 4 años de edad del paciente. Polisacaridosis tipo 2 suele presentar, los más destacables serían los síntomas neurológicos, entre los cuales se encuentra un comportamiento agresivo. El paciente puede presentar también hiperactividad y también presentar un deterioro mental progresivo. Además de otras afecciones, tales como el síndrome del túnel del carpo, el paciente puede ser mucho más susceptible a padecer de esta afección. También los pacientes suelen presentar alteraciones antropométricas, como vendrían siendo alteraciones en su rasgo facial, en este caso rasgos faciales más toscos, puede generarse una sordera progresiva, la cual empeora con el tiempo, un aumento en el crecimiento del cabello,
rigidez en las articulaciones y la presencia de una cabeza grande o de macrocefalia. La mucopolisacaridosis de tipo 3, o también conocido como síndrome de San Filipo. En este caso, la alteración no solo se produce en un único gen, sino que engloba a un subgrupo de alteraciones en las cuales pueden presentar mutaciones en distintos genes y pueden generar la alteración en la producción de distintas enzimas. Pero a pesar de esto, se siguen adjuntando como subtipos de mucopolisacaridosis tipo 3 por el simple hecho de que no generan ningún un cuadro clínico diferente al resto, o entre ellas no generan ningún tipo de diferencia en cuanto a las manifestaciones clínicas. Y de hecho, igualmente, únicamente afectan o alteran la degradación del heparansulfato. O sea, todas tienen el mismo efecto, únicamente tienen pequeñas diferencias, solamente son producidos por distintos genes, pero tienen el mismo efecto sobre el heparansulfato. Principalmente la mucopolisacaridosis tipo 3 o San Filipo A y San Filipo B son las más frecuentes, la tipo C y la tipo D. Usualmente no se suelen presentar mucho en los pacientes. Entre los principales síntomas pues, se encuentran una disminución en la capacidad de aprendizaje, también puede generarse una estatura por debajo del promedio, un retraso en el desarrollo. Entre otros, también pueden generarse afectaciones neurológicas, como sería el caso de hiperactividad, de problemas de comportamiento. También se ven involucrados rasgos faciales toscos, con cejas gruesas. Se pueden presentar diarrea, hepatomegalia y esplenomegalia, dificultades para dormir, y también se pueden ver algunas alteraciones en el sistema locomotor, principalmente en las articulaciones, impidiendo que el niño pueda generar un proceso, pueda caminar de forma correcta. En la mucopolisaccarosis tipo 4, o también conocido como síndrome de Morquio, también igualmente es una enfermedad autosómica recesiva, la cual puede presentarse en dos formas, una mucopolisaccariosis 4A y una mucopolisaccariosis 4B. La principal mutación causante del subtipo MPS 4A se produce en el gen GALNS, el cual es el encargado de generar la galactosamina 6-sulfato sulfatasa, mientras que la mutación causante de la forma 4B se genera por una alteración en el gen GLB1, el cual se encarga de producir se encarga de producir la beta-galactosamina. O sea, en estos casos el paciente va a presentar una forma alterada van a presentar una producción alterada de la beta-galactosamidasa y la galactosaminasa 6-sulfato sulfatasa. Normalmente suele provocar afecciones en el sistema osteoarticular y del tejido de sostén, generando daño permanente y progresivo a fibroblastos y leucocitos. La mucopolisacaridosis tipo 6, o también conocida como Maroteaux-Lamy. Este tipo de mucopolisacaridosis es causada por mutaciones en el gen ARSB. Este gen tiene como principal función la síntesis de la enzima aril sulfatasa B. Esta aril sulfatasa B es la que se encarga de degradar o de descomponer los glicoaminoglicanos conocidos como desmatansulfato o condroitinosulfato, por lo cual en el paciente que presenta la mucopolisacaridosis tipo 6, al no presentar un déficit o una insuficiente producción de arilsulfatasa B, es probable que este paciente empiece a generar almacenamiento de estos glucoaminoglicanos, lo cual puede generar las siguientes alteraciones. Entre ellas, las principales serían un agrandamiento, una inflamación, y también es muy probable que el paciente empiece a generar fibrosis en muchos tejidos, por el hecho de que se está depositando glucosaminoglicanos en su superficie. Además, también suele estar caracterizado porque los pacientes pueden presentar macrocefalia, hidrocefalia y macroglosia, que es es una lengua de un tamaño exagerado. Esta mucopolisacaridosis también puede presentar dos formas. Una de ellas es leve, presenta síntomas leves y es de progresión lenta, mientras que otra es bastante más severa, una progresión más rápida. En la forma leve o lenta, se manifiesta en una edad tardía provocando alteraciones musculoesqueléticas, llegando a leves, en lo cual su rango de vida puede llegar hasta la cuarta o quinta década de vida. En este caso, pues el paciente más que todo presentará dificultades para moverse o para realizar sus actividades diarias, pero aún así el paciente puede llegar a tener una vida bastante larga, hasta los 40 o 50 años aproximadamente. En el caso de la forma severa y rápida, las manifestaciones se producen antes de los 2 años, principalmente caracterizadas por anomalías cardíacas, las cuales pueden colocar en riesgo la vida del paciente únicamente pueden poner en riesgo la vida del paciente y normalmente los pacientes con esta forma severa pueden vivir únicamente hasta la segunda o tercera década de vida. En la mucopolisacaridosis tipo 7 o síndrome de Sleep,
las mutaciones en el gen GUSB, encargado de la síntesis de la beta-glucuronidasa, es el causante de la aparición de esta afección. Los síntomas más observados son la displasia de cadera, la disminución de la capacidad pulmonar, muy probablemente por la acumulación de glucaminoglicanos en el tejido muscular, lo cual igualmente puede generar fibrosis pulmonar, por lo cual el paciente con este tipo de afección estará presentando dificultades para respirar de forma adecuada o sonidos respiratorios patológicos. Pero además de esto, también se desencadenan síntomas como restricciones articulares, anomalías en el tórax, baja estatura, discapacidad y anomalías cardiovasculares, entre otras. El paciente puede generar múltiples afecciones que pueden restringir mucho su movimiento. En este caso, pues ahora mismo podemos apreciar un cuadro en el cual se encuentra resumida la información genética o las causas genéticas de cada una de las afecciones. Aquí se encuentra el gen que se ve afectado, el gen que presenta la mutación y la enzima la cual se ve alterada. Para identificar los distintos tipos de mucopolisacaridosis es necesario realizar un diagnóstico óptimo y con los estudios adecuados para poder identificar las principales características de cada una de las posibles enfermedades y de esa manera descartar la gran cantidad de tipos de mucopolisacaridosis y llegar al diagnóstico preciso y acertado. En este caso, lo principal que se tiene que realizar un paciente es un examen físico, donde vamos a evidenciar más que todo las distintas malformaciones que se pueden generar en el rostro y en el cuerpo. Esas malformaciones ya nos pueden dar una pequeña sospecha sobre la mucopolisacaridosis. También es necesario realizar ocultación para revisar la función respiratoria y cardíaca, ya que como vimos anteriormente, muchas de las mucopolisacaridosis están caracterizadas por problemas respiratorios y por afectaciones cardiovasculares, por lo cual la ocultación podría darnos un punto de referencia para esto. También se pueden realizar radiografías o estudios radiográficos que nos permitan evidenciar las malformaciones óseas producto de la mucopolisacaridosis. Y así ya podemos encaminarnos a generar una sospecha de una mucopolisacaridosis. Después de esto viene la parte de identificar los antecedentes familiares. Con esto se busca claramente buscar familiares los cuales hayan presentado manifestaciones clínicas similares a las de nuestro paciente. De esa manera podemos empezar a generar un seguimiento no solo para el paciente, sino para la familia y para los posibles portadores de la enfermedad. En el caso específico de la mucopolisacaridosis tipo 2 o la enfermedad de Hunter, recordemos que se encuentra ligada al cromosoma X, por lo cual las mujeres suelen ser portadoras asintomáticas en la mayoría de los casos. Por lo cual, el hecho de realizar estudios genéticos para encontrar a esa mujer portadora también sería de gran ayuda para realizar un mejor seguimiento de la familia y a la enfermedad. Los verdaderos exámenes de confirmatorios de mucopolisacaridosis son la excreción y determinación de glucaminoglicanos en orina y el tamizaje enzimático. La excreción y determinación de glucaminoglicanos en orina, pues como dice su nombre, se toma una muestra de orina donde se va a buscar el tipo de aminoglicano que se está excretando. En el caso de los niños pequeños, estos van a excretar una gran cantidad de aminoglicanos en la orina, claramente cuando están presentando la patología. Lo que hay que tener en cuenta es que mientras más tiempo pase, mientras más crezca el niño, serán más reducidas las concentraciones de glucaminoglicanos que va a producir que van a ser excretadas por la orina. Pero eso no significa que el paciente no tenga la enfermedad. Bueno, determinar el tipo de glucaminoglicanos es importante para empezar a diferenciar el tipo de mucopolisacaridosis. Después de esto, realizar un tamizaje enzimático nos permitirá evidenciar el déficit o la actividad deficiente de la enzima. Y al identificar la enzima que tiene su función de forma adecuada, podemos determinar y discrepar entre qué tipo de mucopolisacaridosis puede ser. Y por último, están las pruebas genéticas, las cuales se pueden realizar a través de un PCR. Estas pues ya son un poco más caritas, un poco más complejas, pero también son útiles para identificar los tipos de mutaciones que se presentan en los genes. De esa manera también tener un diagnóstico certero sobre la enfermedad. El pronóstico. Normalmente, algo a tener en cuenta es que el pronóstico para los pacientes con mucopolisacaridosis es muy impredecible, es muy variable por el simple hecho de que la mucopolisacaridosis puede presentar muchas mutaciones, las cuales pueden generar un distinto cuadro o distintas manifestaciones clínicas que no se puede predecir cuál será su severidad, qué tan dañinas serán para el cuerpo del paciente. No existe ninguna correlación genotipo-fenotipo. Otros factores que también hay que tener en cuenta son la edad de inicio de los pacientes, la edad de inicio de la enfermedad y la gravedad del fenotipo.
ya que dependiendo, o sea, ya que se tienen reportes de que los pacientes pediátricos suelen presentar síntomas mucho más graves que progresan a mayor velocidad, lo cual puede llevar a que estos terminen muriendo a corta edad. Así que es muy importante tener en cuenta la edad del paciente y la gravedad del fenotipo. Lo principalmente importante en la mucopolisacaridosis para evitar su mortalidad o para reducirla es realizar un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz que nos permita tratar al paciente con la mayor prontitud posible para evitar posibles cuadros, posibles manifestaciones clínicas mucho más graves que pueden llegar a comprometer aún más su calidad de vida. Muchas gracias.